Hoy quiero empezar con una pregunta, la prédica. ¿Por qué este mundo está tantos problemas y confusiones? ¿Por qué el mundo está tan problemático? La respuesta puede ser variante, depende de las personas. Pero la Biblia nos enseña de que es por falta de rol de las iglesias. Nosotros hemos aprendido, cuando habla de iglesia, no es edificio, sino una congregación de los santos, creyentes. Eso es la iglesia. Iglesia viene, origen palabra griego, eclesias. Eclesia significa llamó desde para afuera. Quiere decir que Dios llamó a su pueblo desde afuera de este mundo hacia afuera. Quiere decir que un estilo de vida que veníamos nosotros aquí, Dios llamó para vivir diferente. El pueblo como escogido. Y eso es lo que se llama la significación de lo creyente en la iglesia. Nosotros conocemos Antiguo Testamento, hay 2 ciudades, fueron destruidos por Dios, o sea, por juicio de Dios. ¿Sabe cuáles, no? Sodoma y Gomorra, ok. La razón de destrucción de esas 2 ciudades es por resultado de los pecados y muchos problemas. Cuando Abraham supo Dios tenía ese plan de juicio contra esas 2 ciudades, ¿qué hizo Abraham? Abraham oró. En Génesis capítulo 18, versículo 26, dicen así. Entonces, cuando Abraham oró a Dios, responde Jehová a Abraham, dijo, hallaréis en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad. Lo que quiere decir que Abraham le dijo a Dios, Dios, si tú consigues 50 justos esa ciudad, ¿tú vas a destruir? Entonces Dios dijo, si yo consigo hallaré 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Entonces Abraham, cuando dijo 50, parecía mucho. Entonces, ¿qué hizo él? Voy a orar una vez más. 45. Dios aceptó 45. Después Abraham 40, 30, 20, sigue está bajando. Final, Abraham le dice, una vez más voy a orar. Eso le dice mismo capítulo Génesis 18, versículo 32. Dice así, volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, porque él venía pidiendo, insistiendo a Dios, si hablares solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. ¿Qué pasa? El Dios dijo, no la destruiré, respondió Dios, por amor a los 10. Fíjense, esa ciudad, Sodoma, vivían miles de personas, pero Dios dijo que si consigue 10 justos, va a perdonar. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Dios consigue 10 justos, va a perdonar. Es porque para Dios, cuando hay 10 justos, esa ciudad todavía hay esperanza, que puede cambiar. Aún en ese momento viven miles de personas en esa ciudad, pero si hay personas que quieren vivir como santo, como fue llamado desde afuera, o sea, como discípulo de Jesús, entonces esa ciudad puede cambiar, transformar. Lo que quiere decir que destrucción, juicio de esa ciudad, Sodoma y Gomorra, podemos decir que es por ausencia de 10 justos. O sea, Dios juició una ciudad sin esperanza. Hoy hay mucho problema, el mundo que estamos viviendo, hay muchos pecados, pero sí las iglesias, creyentes,
de discípulos de Jesús. Y este mundo hay esperanza. Puede cambiar. Problema lo que está sucediendo en el mundo es problema de los creyentes, llamados las iglesias. Por eso cuando hablamos problema del mundo o problema de Venezuela, lo que tenemos que enfocar no es Venezuela, sino las iglesias, a nosotros, cada uno de nosotros. Por eso hoy quiero estudiar junto Primero Reyes, capítulo 13, versículo 1 al 10. Ese capítulo 13, si permite, quisiera estudiar como 2 o 3 semanas más. Vamos a leer junto todo. Primero Reyes, capítulo 13, versículo 1 al 10. Leemos. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová: He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, y no la pudo enderezar, y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa, y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Amén. Voy a explicar el contexto a aquel tiempo de ese capítulo 13 que acabo de leer. Ese Jeroboam que aparece capítulo 13, el rey de reino del norte de Israel. Ahora, ¿cómo él convirtió ese rey de Israel? Es por voluntad de Dios. Cuando ese reino de David viene su hijo Salomón, y por pecado de Salomón, empezó Salomón a caerle idolatrías, final de sus vidas, y Dios, viendo estos, dijo: va a dividir ese reinos, norte Israel y sur Judá. Y ese plan de Dios fue profetizado a través de un profeta Ahías a Jeroboam. Eso dice capítulo 11 de Primero Reyes, versículo 29 al 33. También vamos a leer un poquito más rápido para captar, entender la situación. 11, 29 al 33. Leemos. Aconteció pues en aquel tiempo que, saliendo Jeroboam de Jerusalén,
le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita. Y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Amén. Y continuación, por ese plan de Dios, el versículo 37, 38, vamos a terminar de leer juntos. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que desearé tu alma y serás rey sobre Israel. Sí, Oído a todas las cosas que te mandaré, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. así fue que Jeroboam convirtió rey de Israel. Ya sabemos de dónde la razón por Jeroboam cómo convirtió rey de Israel. Fue una gracia de Dios, porque él no nació familia realeza, familia de descendiente de David, pero convirtió rey Israel, inclusive de 12 tribus, él gobernó 10 tribus. Y Dios también le dijo a Jeroboam: tú sigue recto delante de mis ojos, cumpliendo, respetando estatutos. Entonces yo voy a bendecirte a ti como prometió bendición a casa de David. Mire, así como Jeroboam y nosotros, por gracia de Dios, nosotros fuimos salvados por Jesucristo. Y así estamos viviendo como cristianos con promesa de Dios. Pero cuando después, como lo que leímos capítulo 11 o 12 y 11, 12 y 13, cuando vemos vida de Jeroboam, después de él convirtió rey, podemos encontrar varios problemas. Resultado de esto, su reinado entró problema, o sea, nación no había paz. Por eso hoy quiero escudriñar junto con ustedes sobre problemas de Jeroboam, sus acciones. Es importante, queremos aprender y comprenderlo y recibir mensaje de Dios para ser transformados nosotros, porque nuestra transformación es transformación de la iglesia y eso final está dentro de voluntad de Dios para transformar a Venezuela y las naciones. Quiero resumir el 3 aspectos de Jeroboam. Primero, Jeroboam siguió a Dios la manera no como Dios quiere, sino como Él quiso, como Él quiere. Jeroboam sabe que Él convirtió rey por gracia de Dios. Por eso Él siempre su vida, Él seguía a Dios. Su boca, el palabra Jehová es una palabra muy acostumbrado, como muchos de nosotros que hablamos de palabra religiosa, aleluya, amén, Dios, varones, etcétera, etcétera. Estoy seguro Jeroboam también pasó viviendo hablando de Jehová, pero el problema no está en la palabra, sino el problema está en su vida.
Porque nosotros en la Biblia podemos encontrar, por ejemplo, versículo 1, capítulo 13, versículo 1, cuando apareció varón de Dios a Jeroboam, cuando Jeroboam en Betel estaba haciendo sacrificios. Ahora, le pregunto, ¿por qué Jeroboam sacrifica en Betel? Hay el Primer Reyes, capítulo 12, un capítulo antes, versículo 27-29, nos explica por qué él está sacrificando el Betel. Vamos a leer juntos. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Jeroboam, cuando después rey, pueblos para bajar reino sur, Judá, bajar Jerusalén para sacrificar a Dios, él vio peligro para él, para mantener su reinado. Entonces él creó 2 becerros de oro y uno puso ¿dónde? Betel. Otro, versículo 9 dice Dan, ¿no? Y así, por eso él estaba sacrificando en Betel. Ahora, fíjate él, ¿cómo se llama eso sobre becerro de oro? Dice, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. O sea, ese becerro él puso como Dios. Lo que Dios hizo, que sacaron pueblo israelí desde Egipto, y así dijo, ese becerro de oro fue que sacó de pueblo israelí desde Egipto. O sea, ese becerro, lo que él hizo de Jeroboam, está asociando nombre de Dios. Para Jeroboam sigue con Dios, a través de ese becerro. O sea, él creó becerro no alejar de Dios, sino continuar su fe. Pero fíjate, ¿qué dijo 10 mandamientos? Según Éxodo capítulo 20, versículo 4, cuando dio Moisés 10 mandamientos, segundo era, no te hará imagen, ni ninguna semejante de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, no haga imagen, ninguna figura semejante de ninguna parte, ni arriba, abajo, hasta, mar. Dios no quiere ver ninguna imagen, otra imagen de él. Y así aquí podemos ver de Jeroboam está violando. O sea, él sigue a Dios no como Dios quiere, sino como él quiere, como él quiso. Fíjate, él creó ese becerro para defender su reinado, su poder, pero mejor manera Jeroboam para defender su posición era obedecer a la voluntad de Dios. Porque su conversión rey fue por voluntad de ¿quién? Voluntad de Dios. Además, Dios hizo promesa a él. Sin embargo, él creó ese becerro y trató de protegerlo. Resultado de esto, Jeroboam fue debilitado. Que nosotros debemos saber cuándo seremos fuertes y cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando seguimos el camino Dios quiere. La Biblia podemos encontrar más error de Jeroboam. Capítulo 11, Primero Reyes, versículo 31, dice así, hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdote de entre pueblo y no eran de los hijos de Leví,
Fíjate, es 30. Tribu de Leví. ¿Tiene cita? ¿Está correcto? ¿Hizo también? Voy a volver a leerlo, ¿no? Okay. Que no sigan ahí, parece algunos errores. Hizo también casas sobre los lugares de alto. O sea, Jeroboam hizo de altares, no solamente Bedel y Dan, hicieron lugar de alto, le dio más facilidad al pueblo. Seguramente él utilizó algún verbo muy político, lo que conviene a él. E hizo sacerdote entre pueblo que no eran los hijos de Leví. Fíjate lo que está sucediendo. Sacerdote tiene que ser descendiente de Leví. No puede ordenar cualquier otra tribu. Tiene que ser descendiente de Leví. Pero ese tipo de actitud de Jeroboam, ¿qué hicieron? Descendientes de Leví que vivía en norte de Israel, todos inmigraron hacia el sur. Entonces Jeroboam, en lugar de molestar, traerle, buscar, invitarlo, sino él buscó personas, lo que le parece bien su ojo. O sea, él nombró los sacerdotes lo que le conviene. Fíjate, hoy hay cristianos, yo he escuchado, para escoger la iglesia. Entonces, ¿qué iglesia buscan? Aquella pastor que diga palabra que agrada a él, uno. Entonces, ok, yo voy a esa iglesia. Mire, hay que verlo realmente, qué visión, qué llamado tiene el pastor, qué visión tiene la iglesia. Esa iglesia, si enseña la palabra de Dios, hay aviamiento a la palabra de Dios, enseña a orar, estas cosas muchas veces están en segundo plano, sino ve lo que agrada su oído. Lo importante es, nosotros hay que verlo, no mis gustos, sino tampoco mi pensamiento, sino realmente hay palabra de Dios, donde me ayuda para acercar a Dios o me exige para que yo acerque a Dios. Es importante. También capítulo 12, 1 Reyes, versículo 33, dicen así: sacrificio pues sobre el altar, él había hecho en Bedel. Ahí no sé si 33. Ok, vamos a leer juntos. A los 15 días del mes octavo, el mes, él había inventado su propio corazón e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió. Fíjate, cuando sacrificaba Jeroboam, no el tiempo, lo que dijo Dios, sino la fecha que dicen, él había, ¿qué dijo? Inventado. O sea, Jeroboam inventó la fecha que le parece bien su corazón, ese día él buscó a Dios. O sea, no es tiempo que Dios quiere. Y ese tema de tiempo, a los creyentes también tenemos problemas. Porque cuando se trata de tiempo, muchas veces aquí hay alguien que sobra tiempo. Yo siempre escuché, cuando habla tiempo, dice que no tengo tiempo. Mire, no se preocupe, yo digo misma cosa, no tengo tiempo. Pero es cierto que no tenemos tiempo. Yo veo, todo el mundo hace lo que quieres, que creen que es importante. Hay tiempo. Hay tiempo. El asunto no es que no hay tiempo, sino el asunto es problema de prioridad. Si uno pone prioridad en mi vida, Dios, si pone Dios prioridad en mi vida, mire, asistir los domingos, el culto, no es ningún problema. Problema que no hay tiempo para venir el domingo a la iglesia, ese no es problema de tiempo, sino problema de prioridades. Igual de hacer tiempo con Dios, oración, entrenamiento para crecer lo uno, para acercar a Dios.
Es cuestión de tiempo, no es tiempo sino mi prioridad. Jeroboam aparentemente, él seguía a Dios, pero era una persona religiosa. Él no supo realmente qué es lo que quería Dios, voluntad de Dios. Samuel, el primer libro, Samuel 15, versículo 22, nos enseña qué es voluntad de Dios. Vamos a leer juntos. Samuel dijo, algo está pasando hoy. Cita era 15, 22. Primero Samuel dijo, ok, vamos a leer. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué dijo Dios ahí? Dios ahí dijo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Prestar atención a su palabra es mejor que grosura de carneros. Mire, el Dios, para Señor, es importante a nosotros seguir, obedecer tu palabra, es más que sacrificio, ofrenda, cultos. Importante es que nosotros obedecer a Dios. Fíjate, como Jeroboam nosotros muchas veces cometemos un pecado que sin saber que es como equivale a idolatrías. Porque cuando un cristiano, cuando dice riesgo de idolatría es trata de evitar, nunca cree que uno está cometiendo ese error, pero cuando uno quiere seguir a Dios con su pensamiento, entonces ese su pensamiento puede ser ídolo. Ese ídolo, mi pensamiento, que puede hacer desviárselo el camino de Dios. Esto nosotros tenemos que hacer una reflexión, que si no hay en mi vida ese tipo de idolatría. El segundo, lo que podemos ver, problema de vida de Jeroboam, él no supo cuál es su problema. Su problema era problema espiritual. Fíjate, versículo 2 de hoy, Dios a través de varón de Dios hace advertencia, le dijo altar y altar. Y luego versículo 3 dijo, y aquel mismo día dio un señal diciendo, esta es señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Fíjate, esa advertencia de Dios, estoy seguro, Jeroboam, con su poder, con su dinero, hicieron altar muy lindo, fuerte y majestuoso. Pero está diciendo que ese altar va a quebrar. Cuando Jeroboam escucha esto por boca de varón de Dios, ¿qué hizo su reacción? Versículo 4, ¿no? 4 dijo, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra de varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano sobre él. ¿Qué dijo? Prendedle, pero quedó su mano extendida contra él, se le secó y no la pudo enderezar. Cuando él estaba en un ambiente solemne y él estaba haciendo un sacrificio, y antes con todas las personas que está congregado ahí, entonces vino un repente desconocido, empezó a decirle esa advertencia. Entonces, reacción de Jeroboam, ¿qué es? Enojo. Le dijo, estoy seguro, agárrate ese maldito. Y extendió la mano. ¿Cómo quedó esa mano?
se secó. Fíjese, cuando sucedió esto, y entonces él inmediatamente le digo, caramba, le pide, por favor, ruega a Dios para que me restaurarlo. Porque él dio, esa persona no es cualquiera persona, sino trajo poder y mensaje de Dios. Porque lo que él advirtió fue realidad, rompió el altar. Entonces él ruega a él para que ayudara a sanar. Y varón de hombre oran y lo sana. Ahora fíjate, Jeroboam encontró un problema, pero ese problema está enfocado solamente en sus manos. Realmente no supo cuál es el problema, por qué su mano fue seco y por qué está sucediendo. Porque él no supo que su corazón estaba seco, su corazón estaba endurecido. No sabe que su oído estaba seco, estaba endurecido. Aquí él conoce muy bien el nombre de Jehová, pero cuando vemos aquí dice, varón de Dios, pidan Jehová tu Dios. Él no dice mi Dios. Él dice tu Dios. Y nosotros también muchas veces como Jeroboam podemos cometer esos errores. Estamos enfocados solamente en problemas físicos, alguna enfermedad o problemas de materiales o del trabajo. Y está concentrado de allí y no sabemos realmente cuál es mi problema. Sabe que todos los problemas que tenemos nosotros, directo e indirecto, tienen que ver con nuestras espiritualidades. Cuando nosotros vemos un problema en nuestras vidas, tenemos que levantar sensibilidad de nuestra espiritualidad. Cuando vemos problemas de nuestro hogar, o problemas de pareja, o problemas del trabajo, estudio, todo tiene relacionado con nuestras espiritualidades, o sea, con Dios. Hay que evitar nuestro espíritu que no endurezcan, como lo que endureció Jeroboam. Tenemos que hacer reflexiones. El tercero, Jeroboam quería cambiar gracia de Dios por material, por dinero. Nunca nosotros podemos comprar gracia de Dios con dinero. Cuando Jeroboam fue sanado su mano, y él hace propuesta a varón de hombre, varón de Dios, le dijo, versículo 7 dice, le dije, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Él ofrece regalos, que invita a que vaya. ¿Sabe que él estaba en una situación bastante aprieta? ¿Por qué aprieta? Porque él hizo con todo majestuoso ceremonia de sacrificio. Dios quebró ese altar, lo hizo romper, caerle ceniza a todos. O sea, todo el mundo supo, esa no es voluntad de Dios. Lo que él estaba haciendo, Jeroboam, no está correcto. Quiere decir que es su imagen, su intención, todo cayó el piso junto con ese altar. Él necesita reivindicar alguna forma. ¿Qué buscó? Lugar de arrepentir, y él buscó ese varón de Dios que fuera con él. Él quería como si fuera andar con él y reivindicarlo. Gracia de Dios no podemos obtener con dinero. La gracia de Dios, tanto como Jeroboam y nosotros, solamente podemos obtener por nuestros arrepentimientos. Es importante, es necesario para entrega nuestra dedicación de material, pero lo más importante, dedicación de nuestro corazón. Mire, hay alguien que quiere hacer una obediencia grande. Está esperando para esto, para que llegue ese tiempo. Comienza obediencia pequeña desde hoy.
ahora, lo que puede hacer. Lo que no podemos hacer obediencia pequeña, nunca podemos hacer obediencia grande. Finalmente, quiero ver el Dios que busca a Jeroboam. Fíjense, Jeroboam olvidó gracia de Dios y abandonó camino de Dios y no le dio importancia de advertencia, promesa de Dios. Empezó idolatría y cometer pecados. Sin embargo, con todo lo error de Jeroboam, Dios ama a él. Y Dios esfuerza y para buscar arrepentir a Jeroboam. Versículo 1. Vemos versículo 1. Dicen así: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Así comienza versículo 1, ¿no? Varón de Dios, ¿de dónde vino? De Judá. Desde Judá llegó a Betel. Fíjate, Dios, ¿por qué ese hombre tuvo que Dios enviar desde Judá? Porque el norte de Israel, el reino de Israel, estaba lleno de idolatrías. No había un hombre que puede llevar palabra de Dios a Jeroboam. Entonces, como no consiguió, Dios empezó a buscar, preocupó buscar hasta sur de Judá, levantó ese varón de hombre y envió hasta norte. ¿Para qué? Para que le diera mensaje a Jeroboam. ¿Qué quiere decir eso? Amor de Dios hacia un Jeroboam que es tan pecador y cometió ese error. Nuestro Señor es así. Y lo que está viendo nosotros esta mañana por error de Jeroboam, no solamente error de Jeroboam, sino ahí podemos ver amor de Dios. Dios de amor está buscando cada uno de nosotros. Hoy, a través de esa palabra, hay que abrir nuestros oídos para poder escuchar esa voz de Dios, amor de Dios. Realmente, si hay algún pecado, lo que cometió de Jeroboam, ese tipo de errores, si hay en mí o no hay en mí. Sería bueno hacer una pregunta de que yo soy una persona religiosa o si no, yo soy discípulo de Jesucristo. Es tiempo de hacer reflexión, tiempo de regresar a Dios. Vamos a cerrar ojo. Quiero orar juntos. Oh Dios, Señor, esta mañana, Padre, hemos visto tu respuesta ante el mundo lleno de problemas. Tu respuesta es tus hijos, somos nosotros. Padre, somos esperanza de este mundo.